Mi nombre es Alberto Fernández y Alfonso. Soy cubano, nací en el municipio de Colón Matanzas, Cuba, en el barrio de Palmillas, que está situado al suroeste del municipio. Allí mis padres se llamaban Ramón Fernández y Garza, natural de Lugo, la provincia de Lugo, en España, y mi madre Manuela Alfonso, hija de, hija de asturiano con cubana. Mi familia se componía de 8 hermanos y hermanas, 3 hembras y 5 varones. Los nombres de ellos eran Elia Marina, Alfredo, Antonio, Arturo, Gilberto, Aide, Osberto, el que les habla, y Rosa, de los cuales aún mantenemos vivos los últimos 4. Los otros fallecieron hace ya años. Mi padre llegó de España a Cuba en busca de una situación mejor, porque Cuba en aquellos momentos tenía oportunidad de trabajo. Él llegó de 14 años en el año 1912 y empezó en todo tipo de labores. Trabajó en La Habana y de ahí fue hacia el campo y hizo todo tipo de labores en el campo, hasta que un señor para el cual él trabajó durante 11 años le propuso que le compraron un pedazo de su tierra durante la Gran Depresión de 1929. Mi padre al principio le dijo que con qué iba a comprar, pero el señor, que lo conocía, que mi padre era un hombre honrado y trabajador, papá se decidió y adquirió unas cerca de 900 acres de tierra, y allí él y mi madre trabajaron intensamente, se sacrificaron, y ya mi padre, que empezó arando con bueyes y con carretas, pues terminó con una finca moderna, una finca limpia que molía gran cantidad de caña, toda mecanizada, tractores, winches para llevar las cañas a los carros del central, todo mecanizado, todo motorizado, muy bonito todo. Una casa rodeada de árboles frutales, corrales de cerdos, flores, de todo teníamos allí, hasta que en el año octubre de 1960 llegaron 3 jipis con milicianos a la casa alrededor de las 4 de la tarde y le dijeron a mi padre que aquello estaba confiscado, que aquello pertenecía al gobierno y que él no podía tocar absolutamente nada a 50 pasos de alrededor de la casa. Así mi padre llegó el momento, y es bueno señalar que 3 amigos de él, en similares circunstancias, no tuvieron el valor de resistir esa pérdida de todo el trabajo de ellos por años y se suicidaron. Mi padre tuvo la entereza, el valor de seguir adelante a pesar de aquello, y tuvo que, inclusive le confiscaron todas las fincas, todas las pertenencias, ganado, caballos, de todo, y mi padre tenía que comprar 2 botellitas de leche, y los milicianos sarcásticamente le decían a mi padre que qué generosa era la revolución,
que le permitía a él comprar 2 botellitas de leche. Y mi padre vio pasar todo el ganado frente a la casa sin poder, hacer absolutamente nada. Y así, pasado el tiempo, yo estudié en un colegio privado en Colón inicialmente. Después el bachillerato seguí en el Instituto de Cárdenas y ahí terminé el bachillerato. Después fui a la Universidad de La Habana en 1953 y estudié medicina, pero ya faltándome una asignatura para terminar la carrera, me di cuenta que aquello era comunismo y no dejaban salir a nadie que se graduara de médico ni profesionales de Cuba, y decidí dejar una asignatura y no graduarme allí, porque la misión principal mía era que mi familia fuera libre, aunque viniera y salir de Cuba. Aunque la amo a Cuba, pero en aquel tiempo decidí que lo mejor para mi familia y para mí mismo era salir de allí. De ahí llegué a Madrid y ya había pasado convalidado mi asignatura que había sacado en la Universidad de La Habana, y entonces me quedé allí hasta marzo del año 66. Mi señora María Blanca Fernández, con quien tuve el alto honor y grandeza de conocerla mientras estábamos en la universidad. María Blanca Fuentes Criado, natural de Holguín, Cuba. Llegamos y allí yo pude terminar mi carrera, cogí mi título de médico en la Universidad de Salamanca en España, tomé el examen que me quedaba de cirugía segundo el 29 de enero de 1966, entonces traje mi título conmigo y llegamos aquí a casa de un hermano mío en la ciudad de New York, que nos ayudó mucho y nos acogió. Ahí mi señora vino con mis 2 hijas, Margarita y Mari, y yo me quedé en Cuba, en España, hasta que terminé el examen y vine para acá el 11 de marzo de 1966. Trabajé en New York, en el Presbyterian Medical Center, como asistente de cirujano, ganando $65 en la semana. Repito, $65 a la semana. De ahí, como un año después, un amigo mío, un médico que trabajaba en Muskogee, Oklahoma, me llamó y me dijo: te recomendé para un trabajo aquí, así que si te entiendes con el superintendente, te va a dar el trabajo. El superintendente del hospital psiquiátrico me llamó, me entendí con él porque el inglés no estaba muy bueno en aquellos tiempos, y entonces me trasladé a Muskogee, Oklahoma, para trabajar en un hospital psiquiátrico estatal. Eso fue en 1967. En 1967, de ahí siempre uno se movía por motivo de mejora en el salario. Me fui hasta un hospital psiquiátrico en Osawatomie, Kansas,
Ese pueblo está al sur de Kansas City, en el borde con el estado de Missouri. Allí trabajé por más de un año y después se presentó una oportunidad en Lexington, Kentucky, y en Kentucky estuve 10 años. En Lexington, Kentucky trabajé en Eastern State Hospital, el primer hospital al este de los Apalaches, un hospital fundado en 1853. Trabajé allí varios años. Después me ofrecieron una plaza para ser director del Outpatient Mental Health del el Departamento de Salud Mental del, de 4 estados, de 4 condados: Mercer County, Boyd County, Garrett County y Lincoln County. Ahí iba a outpatient y trabajaba viendo pacientes distintos días de la semana. Tenía una enfermera que trabajaba conmigo, y aquello fue una gran experiencia. Después me trasladé a Louisville, Kentucky, donde comencé un training en la Universidad de Louisville, Kentucky, hasta 1979, cuando decidí venir para la Florida, pero el destino me trajo aquí a Tampa, que era lo que yo quería, el 14 de junio de 1979, el día precisamente de la bandera en Estados Unidos. Aquí trabajé en el centro de emergencia de Crisis Center, en el centro de crisis, y trabajé hasta que un año después decidí establecer mi práctica privada. Empecé en Brandon, donde abrí mi práctica frente al hospital, y un año después se compró un condominio detrás del hospital y estuve ahí, trabajé hasta el año 98. En el año 1999, unos amigos que trabajaban en el departamento de corrección, y debido a problemas de seguros y demás, decidí irme a trabajar al departamento de corrección, donde trabajé hasta el diciembre 31 del año 2003, cuando me jubilé. Entonces, aquí hemos estado en Tampa ya por 41 años, así que conocemos aquí a todo el mundo, prácticamente la gente de mi generación y alguna gente más. Aquí en el año, a principios del 90, los años 90, fui presidente del Club Cívico Cubano. Después, posteriormente, cuando se fundó la Casa Cuba de Tampa, se me pidió por los fundadores que si yo quería ser presidente, porque en aquel momento no tenía miembros y no hubo elecciones para ser presidente de la Casa Cuba. Como los honores no se declinan, acepté ser presidente de la Casa Cuba de Tampa, y ahí estuve por aproximadamente 2 años. Posteriormente, aquí se iniciaron unas elecciones, que fue una idea que surgió para ver si la idea prendía y se lograba una cabeza de exilio cubano, y llevar la idea esa a otras ciudades donde hubieran núcleos
núcleos de cubanos para tener una cabeza, una pentarquía que representara el exilio cubano. Desgraciadamente no fue así, y aquí yo fui elegido primeramente Roberto Pisano, preso político y gran combatiente, persona de altos quilates y patriota, y después segundas elecciones yo fui elegido por el voto popular y libremente de cubanos nacidos en Cuba y hijos de cubanos, probado que eso fuera así por inspectores o supervisores extranjeros. Teníamos 13 colegios electorales aquí en Tampa y hasta en San Petersburgo. Así mis labores se corrieron hasta que llegaron, y vaya, el trabajo de hacer elecciones era muy extenso, y entonces se logró y se acordó de mantener el nombre, y la organización así fue registrada en Tallahassee hasta los días de hoy. Consejo del Exilio Cubano del área de la Bahía de Tampa incorporada. Eso fue en el año, precisamente el 24 de febrero del año, si mal no recuerdo, el año 1996, el mismo año que fueron derribadas las avionetas de Hermanos de Rescate. Me acuerdo que allí nos llegó la noticia, como a las 3 de la tarde, de lo que había pasado, el crimen que había cometido el régimen castrista de matar a 4 cubanos y pulverizar en el aire y en aguas internacionales a 2 avionetas, porque la tercera pudo escaparse.